Muy buenos días a todos los que han atendido este webinar. Mi nombre es Víctor Fener, soy director ejecutivo de EY, soy abogado. Me acompaña mi colega Roberto Hernández, a quien ya pueden ver. Él es socio del área de Tax Compliance de EY, contador auditor. Y a continuación vamos a iniciar esta charla de reforma tributaria y algunos de sus efectos en la operación renta de este año. Antes que todo, espero que ustedes y sus familias estén a salvo, ojalá en casa, y esperemos que esta crisis sanitaria pase lo antes posible. Tenemos un montón de temas que pasar revista. Es posible que no alcancemos a ver todos en profundidad, pero sí, por cierto, los más importantes. Esto es una selección de temas, dado que de lo contrario podríamos estar aquí 8 horas, porque la reforma tributaria es realmente un enorme, enorme tema. Respecto a las medidas que el gobierno tomó por el coronavirus, las tenemos en las slides, probablemente no alcancemos a revisarlas, pero van a quedar ahí para que después cuando les compartamos el deck de presentación, ustedes las puedan consultar. Entonces, aquí está el plan, digamos. Con Roberto vamos a hablar del tema unos 45 minutos, y todas las preguntas van a quedar para el final. Ustedes las pueden tipear en el Q&A que hay en Zoom, las vamos a ir registrando según se vayan haciendo, y después va a haber 15 minutos para contestarlas. Aquellas que no alcancemos a contestar, no pierdan cuidado que se las vamos a responder por escrito y se las vamos a hacer llegar. Así que, sin más, comencemos, ya que el tiempo es muy escaso y los temas son muy amplios. Bien. Rápidamente, como ustedes saben, este proyecto se aprobó a fines de febrero. Fue objeto de muchísimos cambios, productos básicamente de los hechos de octubre, el estallido social. Y se esperaba que en marzo, ahora, estuviéramos discutiendo una segunda parte que iban a ser todo el tema de las exenciones tributarias y los regímenes especiales, conversación que se va inevitablemente postergar debido a la crisis sanitaria. El 19 de marzo, de hecho, se anunciaron una serie de medidas que ya están en el Congreso para facilitar básicamente y aliviar a las pymes que están sufriendo la crisis sanitaria. Entonces, súper rápido, este proyecto busca en régimen recaudar 2.200 millones de dólares. Es un gran cambio si uno considera, lo que ustedes ven aquí es el informe financiero del primer proyecto, agosto de 2018. Hay un cuadrito, si se fijan, donde dice total y régimen, 428 millones de dólares es lo que se espera recaudar en régimen. Aquí, en cambio, subimos en régimen a 2.435, los 2.200 es el promedio que se espera recaudar, para que tengamos una dimensión de cómo varió el proyecto. Entonces pasemos de inmediato a ver los principales aspectos del impuesto a la renta que contiene esta reforma. Por supuesto, la joya de la corona es el sistema único tributario, donde básicamente se elimina el sistema atribuido, manteniéndose como regla general el sistema semi-integrado, pero se mantienen los beneficios que tenía el sistema atribuido para aquellos que acumularon rentas atribuidas propias, vale decir, todas esas rentas que generaron las empresas que ya pagaron impuestos finales. Cuando esas empresas pasen al sistema semi-integrado, van a poder retirarse libre de impuestos y con preferencia a cualquier otro tipo de renta. La nueva tasa de créditos en las distribuciones se van a calcular de acuerdo a la tasa vigente. Es una novedad, el cambio en cuanto a metodología. Ustedes saben que los créditos se mantienen en el registro SAC. Cuando se hace una distribución de utilidades, entonces hay una metodología para ver cuántos pesos de ese SAC se podían sacar para beneficiar al accionista final. Ahora esos créditos simplemente va a ser la tasa vigente y se acabó. En ese sentido es una simplificación. La posibilidad de liberarse de llevar registros tributarios para todos aquellos que no generen rentas exentas ni ingresos no contributivos de renta. En caso de que los generen, van a tener que volver a llevarlos, así que al final igual va a haber que llevarlos, aunque sea, digamos, por el lado, para retomarlo en caso que sea necesario. Y algo muy interesante es que se permite ajustar a nivel de la empresa los excesos o déficit de créditos informados a los dueños. Por ejemplo, si un accionista retira 100, pero en el SAC no existen los 27 de crédito, por cualquier razón, la empresa puede completarle esos 27 de créditos pagando el impuesto corporativo asociado, de manera que el accionista tenga full crédito
y los puede aprovechar en su totalidad. También el nuevo sistema mantiene la norma STUT-ITEF. ¿Qué quiere decir esto? Que el FUT histórico, es decir, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, se sigue controlando en este registro STUT, y en el caso que esas utilidades sean retiradas, se va a seguir aplicando la tasa TEF, la tasa efectiva del FUT, en relación a los créditos que estén ahí acumulados, que normalmente van a ser tasas de crédito más bajas que las del SAC normal, digamos, porque ahí van a haber metidos créditos con tasas bastante inferiores posiblemente. Y una novedad también es la norma de fiscalización de retiros desproporcionados, es decir, si un socio accionista saca más de lo que le corresponde en su participación del capital, Impuestos Internos le va a poder preguntar por qué. Esas son las razones económicas y del negocio, etcétera, que subyacen a esa distribución en exceso, y si Impuestos Internos no está convencido, entonces por la diferencia va a poder aplicar el impuesto multa. Es decir, si alguien tiene un 20% sobre el capital y retira el 50% de las utilidades, Impuestos Internos no se convence de las razones que justifican ese retiro, entonces la diferencia por ese 30% se va a aplicar impuesto multa. Esto no quiere decir que no se puedan hacer retiros más allá de la participación en el capital, sino que en caso de que Impuestos Internos pregunte, hay que tener una buena explicación, de lo contrario hay un riesgo. La tasa efectiva de este sistema único semi-integrado es de 44,45%, porque, como ustedes saben, al hacer la distribución de utilidades, se castiga el 25% del crédito de primera categoría, y eso es lo que resulta en la tasa 44,45%, con la excepción de los inversionistas residentes en países con convenio de doble tributación, que van a seguir tributando con tasa máxima 35 porque aprovechan el 100% del crédito. Hay una norma especial, básicamente hecha para Estados Unidos, que hay convenios firmados pero no vigentes, y esos convenios, digamos, Chile los espera hasta el 2026, mientras tanto van a poder seguir ocupando 100% del crédito, pero si el 2026 ya no está ratificado, entonces vuelven a pagar la tasa más alta, el 44,45%, y las pymes también, que van a poder integrar totalmente y aprovechar el 100% del crédito, como vamos a ver un poco más. Muy importante es la eliminación de los PPUA, que empieza de a poco este año, en donde básicamente va a ir bajando el porcentaje de PPUA que van a ir recibiendo las empresas. ¿Qué es un PPUA? Básicamente, si una empresa con pérdida tributaria, como ocurre en muchas holding, recibe un dividendo que viene con impuestos de primera categoría pagados, o sea, con créditos, entonces esos créditos se le devuelven a la empresa con pérdida y el dividendo se imputa contra la pérdida. Eso va a dejar de ocurrir y el dividendo ya no va a imputar pérdida, y los créditos asociados se van a guardar en el SAC y los van a poder aprovechar los accionistas o los dueños, los contribuyentes finales. Y ese, como ustedes ven ahí, es el calendario 90, 80, 70 y 50% hasta 2024, que ya no existen definitivamente los PPUA. Bueno, hola, buen día, acá habla Roberto Hernández. Justamente una de las cosas que hay que plantear de la reforma es los efectos que tiene esto en el formulario 22 que tenemos que presentar en abril o mayo de este año, en el cual, antes de comenzar con los recuadros que aparecen en la lámina, es bueno señalar que el 2017 el Servicio de Impuestos Internos dejó de solicitar alguna información que es clave para controlar datos tributarios, como era la pérdida tributaria de arrastre y la pérdida tributaria del ejercicio, y también dejó de solicitar datos relacionados con los registros empresariales. Ya el año pasado la pérdida tributaria la comenzó a solicitar de nuevo, y la pérdida tributaria de arrastre, y este año estaría incorporando estos registros, los saldos finales de los registros empresariales de la renta atribuida que está desapareciendo y del régimen parcialmente integrado. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente, como sabemos, sobre todo los contadores que tenemos interacción con el Servicio de Impuestos Internos, no es llegar y cambiar un formulario 22. En cambio, las declaraciones juradas, por donde sí se controlaba esto, uno las podía rectificar las veces que quisiera con el riesgo de multas. Entonces es importante, es una señal que está dando también el Servicio de Impuestos Internos de incorporar estos datos formularios que están en desarrollo, porque todavía estas instrucciones no están, porque hemos tenido varios formularios y en el último que tenemos este dato lo está pidiendo. Y principalmente lo que pide son los saldos finales del régimen atribuido, del régimen parcialmente integrado. Y recordando que
el próximo año ya va a existir uno, deja de existir el régimen atribuido. Dentro de los registros de este régimen está el RAP, que son las utilidades atribuidas propias, que tiene una característica, que son, que ya han tributado completamente tanto a nivel corporativo como impuestos finales, y si tiene un saldo es porque está pendiente de distribución. Y ese registro pasa a formar parte, va a pasar a formar parte del registro REX, del régimen parcialmente integrado, nuevo 14, letra A de la ley de la renta vigente a partir del 1 de enero del 2020, pero con una particularidad, porque si uno lo incorpora en el registro REX como orden de prelación es el tercero, porque el régimen parcialmente integrado tiene primero que imputarse las utilidades que se le atribuyen a los dueños a la renta afecta a impuestos, el famoso RAI, después viene la diferencia de apreciación y después viene el REX. Pero hay una norma transitoria que indicó que este RAP, este registro, se tiene que imputar primero. O sea, me salto todo el orden de imputación de la ley y en este caso particular tiene que incluirse primero este tipo de utilidad. Entonces, lo relevante de esto es que el Servicio de Impuesto Interno está incorporando datos que le sirven para sus controles tributarios en un formulario que no es llegar y cambiarlo, sino que hay que hacerlo vía una rectificación con la avisación, de alguna forma con el visto bueno del Servicio de Impuesto Interno. Eso es lo que podemos comentar de este recuadro. Listo. Bien. Faltaba esa aclaración ahí. De acuerdo. Pasemos ahora a cómo funciona el tema de las pymes dentro de este sistema general. Es un sistema, digamos, excepcional, aunque va a aplicar a la gran mayoría de los contribuyentes chilenos. Aquí vamos a repasar rápidamente sus principales características. Primero, como ustedes saben, se aumenta el umbral a 75.000 UF de ingresos, de promedio de ingresos anuales. Hay que agregar los ingresos de las entidades relacionadas. Acuérdense que ahora hay una norma general de relación que está en el Código Tributario que va a reemplazar a todas las normas que están desperdigadas por distintas leyes y normas. Y básicamente es la norma de relación de la Ley de Mercado de Capitales, lo cual lo complejiza un poco, y todos esos ingresos tienen que sumarse para efecto de determinar si una empresa califica como pyme. La norma permite que por una vez se pasen, digamos. Si un año le va excepcionalmente bien y llega a 85.000 UF de ingresos, ese es el tope, entonces va a poder mantener el régimen, pero si el siguiente año vuelve a estar por la 75, entonces se mantiene. Pero si sigue sobre la 75, entonces ahí tiene que pasar al sistema general. Para las pymes que están recién empezando, las 75.000 UF se calculan sobre el capital efectivo. De este cálculo de ingresos tienen que descontarse los ingresos esporádicos. Por ejemplo, si se vende un activo fijo, se vende un terreno, o hay un ingreso extraordinario que no forma parte de la operación habitual, entonces no se contabiliza. Y está la prohibición, para ser parte de este estatuto, de que la compañía, la empresa, genere más del 35% de sus ingresos a raíz de renta de capitales mobiliarios, bienes raíces, excepto los agrícolas, o contratos de asociación de cuentas de participación. Por lo tanto, las sociedades de inversión probablemente no van a no van a calificar como pymes. Las pymes, como había mencionado antes, acceden a integración total, y las que tienen menos de 50.000 UF de ingresos anuales, promedio de los últimos 3 años, van a rebajar su tasa de PPM a 0,25%. Eso ya empezó este año, de manera que la suspensión de PPM anunciada por el gobierno, si bien ayuda, tampoco va a ser tan gravitante, ya que ya se están rebajando los PPM para las pymes. Las que tienen entre 50 y 75 es un 0,5%. Se aumenta el tope del incentivo de la reinversión, es decir, si es que la empresa no retira utilidades, esas utilidades que se mantienen en la empresa con el tope de 50% de la RLI o de 5.000 UF se deducen de la renta líquida. El cambio aquí es que, a diferencia del sistema anterior, del 14 TER, es que esto no va a ser un ingreso diferido ni hay que devolver nada, sino que es simplemente una deducción a la vena, lo cual es una excelente noticia para que las pymes puedan, digamos, mantener invertidas sus utilidades. Aplican depreciación instantánea, no aplican corrección monetaria, y en el caso que tengan existencias adquiridas en el año no vendidas, o que tengan que dar de baja, la pueden deducir como gasto. Y tienen
la opción de optar por sistema de contabilidad completa, contabilidad simplificada o régimen de transparencia tributaria. Desgraciadamente no vamos a poder ahondar en esto porque requiere de una mayor explicación que nos impediría seguir con los otros temas. Si hay preguntas sobre las características de cada régimen, por favor, bienvenidos, pero esos son los 3 regímenes disponibles para la contabilidad tributaria, por así decirlo, de las pymes. Lo más importante, no tiene peaje de salida. En el sistema anterior, cuando alguien dejaba de ser pyme, le cobraban un peaje importante, lo cual era como un incentivo a seguir siendo pyme, la idea es que las empresas puedan crecer. Eso se elimina en la reforma. Comentemos brevemente el impuesto sustitutivo al FUT. Puede ser muy atractivo para inversionistas extranjeros, pero también para dueños de empresas que tienen tasas de global complementario altas, por cuanto esos dueños de empresas van a estar sujetos a la tasa de 44,45, si son pymes 35%, pero se puede pagar un impuesto de 30% sobre el FUT histórico. La base imponible es la cifra menor entre el RAI y el STUT. Y eso después le queda como ingreso no renta que pueden sacar sin orden de prestación en cualquier momento y con preferencia cualquier otra renta. Entonces, sobre todo para las empresas más grandes, que la diferencia entre 30, 44 y 45 puede ser muy atractiva, y esto es algo que se puede hacer hasta abril de 2022 y se puede hacer más de una vez. Lo pueden hacer de a poquito todos los años, en caso de que no exista la caja para pagar sobre todo el FUT acumulado. Y sin duda este es un beneficio que puede ser bastante atractivo. Vamos ahora a la depreciación súper acelerada que contiene un beneficio transitorio de la reforma, que también tiene impacto en la operación renta de este año, donde básicamente el 50% del valor del activo fijo destinado a nuevos proyectos, si en la Araucanía es el 100%, puede deducirse de manera inmediata desde que comience la utilización del bien. Y el resto se puede aplicar depreciación acelerada o normal. La ley no define qué es un nuevo proyecto, y el correo de las brujas ahí nos dicen impuestos internos que están teniendo discusiones internas respecto de qué van a entender por nuevo proyecto en la circular. Y como esto puede aplicarse desde octubre de 2019, efectivamente ya hasta diciembre de 2021, hay un impacto en el formulario 22 de este mes, que le va a explicar mi colega Roberto. Justamente, como dice Víctor, se ve en la pantalla el recuadro 4 y 5. El recuadro 4 del impuesto primera categoría, en carácter de voluntario, lo vamos a explicar un poco más adelante. Nos vamos a enfocar en el recuadro número 5. Como dato, el suplemento tributario salió en enero, que es el que de alguna forma da las instrucciones de la operación renta para el formulario 22. Y teníamos un formulario 22 ya en formato entre enero y febrero, pero este cambió a fines de febrero producto de la reforma, dentro de los cuales se incorporaron estos recuadros. ¿Por qué? Porque, como decía Víctor, afecta para las compras de activos fijos a partir del 1 de octubre del 2019. Es decir, ya se podrían estar ocupando este beneficio para esta operación renta. Y por eso incorporaron estos recuadros, lo que da a entender que así es. Ahora, lo relevante de esto es que tiene diferencia los dos cuadros, las dos líneas ahí mencionadas, porque hay una opción del 50% que es más general, que es por compra de bienes de activo fijo, nuevos o importados, que de alguna forma puedo depreciar en forma instantánea el 50%, pero con algunas características particulares. ¿Cuándo puedo hacerlo? Cuando se comience la utilización de estos bienes, que eso va en línea con la norma actual de la depreciación del artículo 31, número 5, tanto normal como acelerada, pero con una característica adicional que tiene que estar asociado a nuevos proyectos, como decía Víctor. ¿Y qué implica eso? De partida de que diga nuevos proyectos ya no es lo mismo que la compra de activos fijos que estamos ocupando, que utilizamos para el artículo 31, número 5, sino que tiene un requisito adicional. Y aquí es bueno poner un ejemplo. En el caso de una panadería que cambia su horno porque se le echó a perder el anterior, versus una panadería que quiere ampliarse y compra un nuevo horno. Yo creo que podríamos estar de acuerdo que la segunda opción a lo mejor se acerca más a un nuevo proyecto que el primero. Pero entonces eso querría decir que la primera compra de activo fijo va a quedar en desmedro y no va a poder ocupar este beneficio. Bueno, estamos esperando las instrucciones porque el suplemento tributario, como salió en enero, tiene que actualizarse. Pero el punto aquí que queremos dejar es que a priori no es cualquier compra de activo fijo. No sería toda compra de activo fijo que se podría acoger a esto. Después vamos al segundo caso, que se puede depreciar el 100% en forma instantánea. ¿Cuál es ese? Está enfocado en la región de la Araucanía. Ese es el primer punto. Ya tenemos una diferencia con el anterior. Está focalizado en una región. Es por compra del 100%, se puede ocupar el 100%, y
¿Con qué característica? Que se podrá depreciar cuando, del minuto que se adquiere. Ya hay una diferencia ahí, no cuando se utiliza, sino que cuando se adquiere. Es decir, que ya la región de la Araucanía, si tienen activos fijos adquiridos entre el 1 de octubre del 2019 y al 31 de diciembre del 2019, ya podría ocupar este beneficio. Y lo otro importante es que no está asociado a nuevos proyectos de inversión. Entonces, no es la misma norma con distinto porcentaje, sino que es cuando comienza la depreciación es distinta, uno es cuando se comienza con el 50% y la otra es cuando se adquiere con el 100% en la región de la Araucanía, y el tema de los nuevos proyectos de inversión, que en el caso de la región de la Araucanía no se le está exigiendo. De alguna forma estamos a la espera de las instrucciones nuevamente, el suplemento tributario del Servicio de Impuesto Interno lo sacó de la página, y porque justamente esto está en desarrollo. Así es. Bien. PPM flexibles, esto también es una gran noticia para todas las empresas, no solamente las pymes, donde básicamente se pueden aumentar o disminuir la tasa según los cambios relevantes que afecten al negocio. Esto se hace de forma trimestral, RLI proyectada, y corrección monetaria en el artículo 21, si esa RLI varía respecto del trimestre anterior más del 30% hacia arriba o hacia abajo, entonces se recalcula la tasa de PPM, donde se multiplica por 1 más el porcentaje de variación y ahí da la nueva tasa. Y esto no requiere autorización del servicio, pero la norma dice que tiene que dictar resoluciones para facilitar y hacer efectiva esta opción. Así que algún requisito de información le van a poner sin duda, pero en principio lo puede hacer el contribuyente por sí y ante sí. Lo cual es una buena noticia, sobre todo este año, no me cabe duda que muchas empresas van a ajustar la tasa que venía del año pasado. Gastos tributarios. Aquí, lamentablemente, vamos a tener que ir rápido porque podríamos estar toda la mañana. Este es un cambio enorme en el mundo tributario. Por cuanto se abandona el concepto clásico, si se quiere, de lo que es un gasto necesario, un concepto jurisprudencial extremadamente rígido, que exigía correlación ingreso-gasto, exigía una relación de causalidad, exigía que el gasto fuera necesario, obligatorio, imprescindible, de manera que indemnizaciones voluntarias, transacciones extrajudiciales, las fiestas de Navidad de la empresa muchas veces eran rechazadas por el servicio, pero ahora la definición es que los gastos tienen que tener la aptitud de generar rentas en el mismo futuro de ejercicios asociados al interés, desarrollo o mantención del giro, o sea, no solamente la generación de ingresos, sino también, por ejemplo, evitar una pérdida mayor, hacer una apuesta de marketing, en fin, un montón de cosas que antes era dudoso que podían ser aceptadas, ahora deberían, bajo la nueva norma, aceptarse. Salió un oficio hace poco que lamentablemente es vago y es bastante estrecho, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la jurisprudencia del servicio. Y además se hicieron muchos cambios en el listado, el catálogo de gastos específicos que se pueden deducir. En materia de incobrables, por ejemplo, cuando son deudas no relacionadas, se pueden castigar si tienen más de un año, 365 días. El servicio puede aplicar porcentajes por industria, a lo mejor no se puede castigar toda la cartera, pero sin porcentaje. Estamos esperando que el servicio saque esa circular. Los gastos por responsabilidad social empresarial también se mejoraron bastante, ya que no requieren necesariamente de un procedimiento de calificación ambiental, y ahora por fin las empresas con pérdida van a poder hacer este tipo de desembolsos, ya que los límites se modifican para que, en caso de que haya pérdida, se pueda ocupar otro de los límites. Las indemnizaciones legales a clientes ordenados por entidades fiscalizadoras cuando la sanción no exige probar negligencia, por ejemplo, en caso de las distribuidoras de energía eléctrica, que tienen que compensar a los clientes, aunque no haya sido culpa de ellos, esos pagos que eran gastos rechazados ahora se pueden deducir. Transacciones judiciales, extrajudiciales o cláusulas penales, típicamente gastos rechazados ahora expresamente se pueden deducir. Hay nuevas normas de asignación de gastos asociados a ingresos no renta, con 3 métodos, uno que se basa en ingresos, otro que se basa en rentabilidad de los activos, y un método residual que tiene que regular el servicio. Hay un cambio total de paradigma, esto también podríamos estar una mañana entera, pero que es muy importante revisarlo, que se abandona el concepto de universalidad para efectos de los pagos por remuneraciones y beneficios. Ya no es necesario que sean universales, sino que basta con que hayan tributado con segunda categoría y se hayan contabilizado oportunamente. El régimen de stock options también cambia completamente, ahora por fin se vuelve atractivo. El régimen anterior, digamos, nadie lo usaba porque era realmente gravoso, y las indemnizaciones voluntarias también se van a poder trabajar como gasto. Es un tremendo cambio desde el punto de vista de payroll taxes, de los impuestos al payroll. Esto por, digamos, nombrar lo más relevante.
Una norma que en estos tiempos también puede ser bien interesante es las donaciones de bienes. Hay donaciones de bienes de consumo humano y animal, libros, artículos escolares, ropa, juguete, higiene y aseo, y también especialidades farmacéuticas, cuya comercialización se vuelve inviable para las empresas, entonces lo van a poder donar y se van a entidades sin fines de lucro, solo tiene que regular impuestos internos, y todas esas donaciones van a poder ser rebajadas como gastos y no van a que castigar ni van a ser gastos rechazados en caso de que esas existencias no se puedan utilizar. Incluso para los casos regulados por la ley 20.920, que es la de disposición de activos para ciertas industrias, en caso que no se donen, incluso va a estar sujeto a impuesto de sanción del artículo. Así que todos esos artículos es importante que se puedan donar para a estas entidades sin fines de lucro. Vamos ahora a otros temas de impuesto a la renta, otros highlights, digamos. Primero, el impuesto global complementario y segunda categoría. Como ustedes saben, se incorpora un nuevo tasa marginal del 40%, pero la tasa máxima no puede exceder del 44,45%. Si no tuviera esta norma, estaríamos hablando de una tasa efectiva de más del 50%, pero la norma lo dejó en 44,45%. Y una muy buena noticia también es que se modificó el límite global de las donaciones. Básicamente esto implica que las empresas con pérdida ahora van a poder donar. Entonces esto, por ejemplo, un montón de empresas mineras que durante los primeros 5 años generaban solamente pérdidas y no podían hacer donaciones y rebajarlas como gasto, ahora sí van a poder, por lo tanto uno debería esperar que esas donaciones van a aumentar. Ahí están los nuevos límites eh, eh, en los que se van a poder optar en caso que haya pérdida tributaria. 4,8 por mil capital propio y 1,6 por mil del capital efectivo. Esta se la dejo que se la explique Roberto, porque es más de la especialidad de auditoría, que son las diferencias de capital propio, que no se entiende mucho, pero hagámosle un intento, Roberto. Ok. En la lámina siguiente se va a ver los efectos, las líneas que está proponiendo el Servicio de Impuesto Interno para efectos de esta norma transitoria que habla de la diferencia de capital propio. ¿Qué es lo que plantea la norma? Da la impresión que la norma o la idea quiso abarcar mucho más allá de lo escrito, porque la norma parte diciendo que si hay algún error o alguna diferencia en la determinación del capital propio, informado al Servicio de Impuesto Interno, declarado informado al Servicio de Impuesto Interno en la T 2019, y esto es importante porque ya pone un hito, que es capital propio declarado e informado en el AT 2019. ¿Cómo se le informa el capital propio al Servicio de Impuestos Internos? Se le informa a través del formulario 22 y a través de la DJ 1847. Como ya dijimos anteriormente, la gracia del formulario 22 es que yo no puedo llegar y cambiarlo. De hecho, muchos les tiene que haber pasado que si por error el dato del capital se les fue mal y después la municipalidad quisieron rectificarlo para efectos de patente municipal, la municipalidad les decía, yo no converso con ustedes mientras el capital propio no esté modificado en el formulario 22. Entonces, ahí es donde toma relevancia que el formulario 22 tenga datos tributarios incorporados que no sean fácil cambiarlos sin previa revisión de ellos. Y otro tema importante es que el capital propio se vistió de smoking a partir del 2017 para el Servicio de Impuesto Interno, porque justamente antes del 2017 el capital propio era más importante para la municipalidad que para el Servicio de Impuesto Interno. ¿Y por qué? Porque el régimen parcialmente integrado tiene uno de sus componentes importantes para la determinación es el capital propio tributario. Entonces, tanto los fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno como los contadores nos tuvimos que preocupar más de este capital. Pero da la impresión que el legislador tiene claro que el capital antes no era muy, de alguna forma, no se hacía en forma muy minuciosa, muy detallada o muy estricta, y da la impresión que sabe que pueden haber errores en el capital propio. Pero puso un hito que es el AT 2019. ¿Y qué plantea? Si usted determina que hay un error en el AT 2019 y eso va a tener efecto en impuestos, les doy una salida en donde usted pueda rectificar esto sin ir al Servicio de Impuesto Interno. Lo que dice es que va a quedar libre de multas e intereses. Multas raro porque el proyecto original del 2018 venía que iba a quedar liberado de multas, pero uno de los requisitos es que las declaraciones de impuestos estén presentadas a tiempo. Entonces, las multas no corren si el formulario 22 está presentado a tiempo. Pero ahora le incorporaron multas e intereses. Entonces, y lo otro que se liberan es de fiscalizaciones futuras. La ley plantea, esto es, usted rectifica esto, lo incorpora en su formulario 22 de la T 2020-21, y usted no va a estar afecto a multas de intereses y tampoco lo voy a poder fiscalizar posteriormente el capital.
Aquí yo creo que se abre una ventana para contribuyentes que sepan que tienen diferencias en su capital o algún error y que haya significado pagos de impuestos, o sea, diferencias de impuestos para arriba o para abajo, y vamos a explicar eso. Si da mayor impuesto a pagar, el Servicio de Impuesto Interno en el formulario 22 incorporó una línea, todavía no le pone el número a la línea, porque de hecho mover una línea en el formulario 22 cuando ya había salido el suplemento tributario, cuando ya teníamos un formato del formulario 22, créanme que deben estar de cabeza tratando de salir luego con esto, porque de hecho esto ya se va a ocupar para esta operación renta, estamos llegando a fines de marzo y necesitamos las instrucciones para poder hacer el llenado. Pero lo que plantea es, ya, si usted tiene un impuesto a pagar mayor producto de esta rectificación de capital propio, me lo paga en una línea, tienen el código por lo menos, le falta la línea, y se entera al fisco y usted queda libre de multa de intereses, se zanja el tema y no le voy a poder fiscalizar más hacia adelante. Si le da un impuesto a pagar menor, lo que va a pasar, vamos a tomar ese impuesto como un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Y eso es lo que estaba en el recuadro 4 que vimos en la lámina anterior. Y eso daría a entender de que yo pudiera rebajar en las rentas líquidas futuras un monto de forma tal que me permita compensar este impuesto pagado en exceso. Entonces ahí podría haber una ventana de que si hay algún contribuyente que tenga un error en su capital o detecte que hay alguna diferencia, pudiera ser la salida para rectificar o plantear el tema de pagar el monto adicional o incluso reconocer un monto a favor y rebajarlo a futuro. Eso es a nivel de la empresa fuente. Pero recordemos que lo especial de esto es que se paró en el AT 2019 y como que nos está dando opción de errores o diferencias antes del AT 2019. A no ser que parece que se hayan arrastrado y se mantengan hasta el AT 2019. Después tenemos el efecto en los propietarios de esta empresa fuente que puede realizar una rectificación de su capital propio. Y dentro de esos propietarios tenemos dos grupos. Uno, propietarios con contabilidad completa, es decir, que tienen sus registros empresariales, en donde el efecto para ellos pudiera ser un cambio de registro. Es decir, si producto de esta rectificación de capital, la empresa fuente se dio cuenta que le distribuyó utilidades en forma errónea porque lo imputó a rentas afecta impuestos, llámese RAI, o a REX, ingreso no renta, y debió ser todo lo contrario, es como que le está diciendo a los propietarios, dado que la empresa fuente va a realizar una rectificación de este capital, usted va a poder arriba cambiar los registros de acuerdo a cómo debió haber sido. Después tenemos otro grupo, que son los contribuyentes afecto a impuestos finales. Si para estos contribuyentes afecto a impuestos finales, global complementario o impuesto adicional, le arroja un impuesto a pagar mayor, lo que establece la norma transitoria, la empresa fuente va a pagar este impuesto con tasa del 40 como gasto rechazado, que va a estar en la línea 59, que está ahí en la lámina, y ahí va a quedar zanjado el tema. Ahora, si le dio un impuesto a pagar menor, estos contribuyentes de efecto de impuestos finales van a poder pedir la solicitud, poder pedir la devolución a través de un formulario 2117 en el Servicio de Impuesto Interno, amparado en el artículo 126 del Código Tributario, y de alguna forma eso implica preparar una rectificación de su declaración de impuestos. Ahora, la norma se pone en otro caso, que es el impuesto sustitutivo, que es la última línea que aparece en la lámina, que es bien especial porque da a entender que hay una tasa opcional y plantea que si en caso de no poder explicar las diferencias del capital propio, se le da la opción al contribuyente de que pague un 20% de impuesto único y zanje el tema. Aquí lo interesante es que por eso yo creo que la idea es que abarca un poco más de cómo quedó escrito, porque el capital propio de alguna forma es un efecto acumulado de activos y pasivos a valores tributarios. Entonces, cuando ya planteo una diferencia y que no puedo explicar, suena un poco raro, porque al final es, si yo sé que tengo un error, debería ser raro no poder identificarlo de dónde viene. Ahora, la pregunta es, y el riesgo está, es que para que exista una diferencia es porque estoy comparando algo con otra cosa. Y eso es lo que no plantea la norma. Y a lo mejor vamos a tener que esperar las instrucciones porque el riesgo puede ser que el Servicio de Impuesto Interno aparezca con una diferencia, de alguna forma, con algún análisis que ellos hagan y diga, sabe que usted declaró 100 en su capital y a lo mejor debiera ser 200 o 50 y explíqueme la diferencia. Y yo ahí, si no tengo cómo explicarle y no sé de dónde sacó la diferencia, dicen, bueno, ahí está la salida del 20% de impuesto
sustitutivo. Es una norma que hay que esperar las instrucciones porque realmente está un poco enredado y da la impresión que la ley quiso abarcar más de lo que tiene escrito. Eso es lo que puedo comentar de estas líneas. Pasemos ahora al impuesto al valor agregado, rápidamente, en los minutos que nos van quedando. Aquí, por supuesto, lo más relevante es el tema de los impuestos digitales, donde vamos a repasar rápidamente en qué consiste. Hay un nuevo hecho grabado especial de tasa de 19%, que básicamente afecta a lo siguiente: intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o ventas realizadas en Chile o el extranjero que den origen a una importación. La intermediación de esos servicios, de esas ventas. El suministro, la entrega de contenido de entretenimiento digital, videos, música, juegos, etcétera, a través de streaming o cualquier otra tecnología. Aquí están todos los Netflix, Amazon, digamos, caen aquí. Puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática, y publicidad, independientemente de cómo se realice. Todo eso cae dentro del hecho grabado especial de tasa de 19%, y a este respecto hay una presunción de que todos esos servicios se utilizan en Chile, porque cuando, por ejemplo, hay un servicio de intermediación por vía digital, es difícil decir dónde se está haciendo, pero por eso la ley establece algunas presunciones. Si al menos dos de las siguientes hipótesis concurren de manera simultánea, entonces se presume que el servicio se utiliza en Chile, por lo tanto va a estar grabado con IVA. Son las siguientes hipótesis: si la dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indique que se encuentra en Chile, que la tarjeta o cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito, está registrada en Chile, que el domicilio indicado por el usuario para la facturación está en Chile, o que la SIM card del celular, digamos, donde se contrata el servicio, tenga como código de país a Chile. Si ocurren dos de esas, entonces se presume que se presta en Chile y va a estar grabado con 19% de IVA. La norma contiene la posibilidad de cambio de sujeto, básicamente en el caso de que quien contrata estos servicios digitales sea contribuyente de IVA, entonces esa empresa, ese contribuyente va a ser el sujeto del IVA, por lo tanto va a haber que empezar a emitir facturas de compra por esos servicios. Ojo que eso está vigente desde ya, a pesar de que el impuesto digital entra en vigencia en junio, pero el cambio de sujeto, el caso de contribuyentes de IVA, ya está vigente, y también el servicio va a poder establecer cambios en el agente retenedor. Y eso básicamente se va a hacer a los bancos, digamos, para todos los usuarios de Netflix. Entonces el servicio puede asignar como agente retenedor al emisor de la tarjeta de crédito por la que se está pagando. Y hay un régimen simplificado, porque en el caso que no opere este cambio de sujeto, cuando por ejemplo la empresa extranjera le presta servicio a una persona natural o a una empresa no contribuyente de IVA, entonces van a ser ellos que van a tener que declarar el IVA desde afuera, y se hace a través de un portal web. Van a poder declarar y pagar en dólares, no tienen que sacar ruta en Chile ni emitir documentos tributarios, y hay un sistema de cómo ellos tienen que ir sumando los ingresos, digamos, que provengan de Chile, y tienen que declararlo cada 2 meses. No tienen derecho a crédito fiscal, por supuesto, por lo tanto es 19% a la venta, lo cual va a generar probablemente un aumento en los costos y en los precios de este tipo de servicio. Eso en términos súper generales. Otros temas de IVA que también vienen en la reforma, los vamos a mencionar simplemente, es la boleta electrónica, esa también entra en vigencia en teoría en junio. El tema de la contaminación de los servicios en caso de que no puedan individualizarse, es decir, incluso si un mismo contrato contiene varias prestaciones y se prestan todas como una sola, está la obligación de dividir y distinguir cuál lleva IVA y cuál no. Eso también es una novedad. Esto es muy importante para las empresas que adquieren activos fijos. Ahora, si quieren pedir devolución por acumulación de remanentes de crédito fiscal, ya no tienen que esperar 6 meses, sino que tienen que esperar solamente 2. Y esa devolución también debería ser mucho más expedita, en el sentido que se les va a devolver si que no hay objeciones, no hay fiscalización en 5 días, se supone. Y el crédito fiscal comienza a ser considerado desde cada una de las etapas en el caso de construcción a suma alzada, que también aclara bastante y es importante. Se permite ahora que se emitan notas de créditos en el mes siguiente para subsanar errores, de manera que no haya que hacer no haya que desfasar, digamos, el caso de un descuento o de un error en la facturación. En el caso de los arriendos, el impuesto interno debe emitir resolución para definir cuándo se entiende que está amoblado o no está amoblado, que es una norma vaga que también se presta para bastante discusión.
También se modifica la exención en la importación de bienes de capital de 12 a 2 meses en la generación de ingresos, para hacerlo consistente con el tema del 27 bis. Y eso básicamente es lo más importante en materia de IVA. Pasemos ahora a otros impuestos que están contenidos en la reforma, los más relevantes y también súper por encima, en atención al tiempo. Cualquier pregunta, por supuesto, la pueden hacer y la contestamos al final. Impuestos regionales, va un impuesto para proyectos sobre 10 millones de dólares consistentes en el 1% del monto de la inversión. Hay normas en el fondo que evitan fraccionar los proyectos y toda una serie de normas de cumplimiento que van a permitir que esto no se eluda fácilmente. Pero básicamente 1% por sobre proyectos de más de 10 millones de dólares. Y esto va a entrar en vigencia, o sea, se va a aplicar el impuesto desde el inicio de la evaluación de impacto ambiental, desde su publicación. Luego tenemos la famosa sobretasa de contribuciones, o el impuesto del patrimonio inmobiliario. Básicamente afecta a inmuebles de destino habitacional, terrenos y predios agrícolas de más de 400 millones de pesos, de avalúo fiscal aproximadamente. Esto está en UTA. Y ahí ustedes pueden ver en pantalla cuáles son los tramos del impuesto. Por esta sobretasa va a llegar un rol separado, se les va a llegar la cartola por cada bien raíz, y aparte un cobro por la sobretasa, y las pymes no están afectas a este impuesto. Pasemos ahora rápidamente a las medidas que anunció el gobierno por COVID-19. Estamos excelentes en el tiempo para después pasar a contestar las preguntas. Esto es de, digamos, desarrollo reciente. Ya está presentado el proyecto de ley. Y básicamente aquí ustedes pueden ver cuáles son los grandes anuncios. Insisto, no vamos a ir al detalle, ustedes después lo van a poder ver cuando reciban la presentación, pero tenemos la postergación del pago del IVA por 3 meses para empresas con ventas menores a 350.000 UF, es decir, no solamente las pymes, sino que empresas no tan pymes también van a poder postergar el IVA, postergación de impuesto a la renta para pymes, a pesar de que, sin perjuicio del clamor del gremio de los contadores auditores de que se moviera la operación renta, no se movió, hay que declarar en abril, pero el pago se va a postergar hasta julio. Se va a poder postergar el pago de contribuciones, por lo tanto la sobretasa para empresas con menos de 350.000 UF no se va a aplicar. Se van a poder pagar hasta el 31 de diciembre de 2020, una prórroga bastante grande, por supuesto sin intereses de ningún tipo. Esto es una muy buena noticia, no va a haber impuesto de timbre y estampillas por 6 meses, y esto es sin distinción. Ningún crédito va a tener impuesto de timbre y estampillas, por lo tanto las pymes que necesitan financiarse para pasar estos difíciles meses no van a tener que gastar en timbre y estampillas. En materia de gasto, todas las medidas de seguridad que las empresas hayan adoptado para sus trabajadores o colaboradores se van a entender que son gastos aceptados. Esto a lo mejor no es necesario porque la norma nueva de gastos lo debería permitir deducir, pero para evitar dudas se dejó expresamente, o se va a dejar ya que está en el proyecto de ley. Se suspenden los PPM por 3 meses. Y esto es muy importante, las deudas tributarias. Todos quienes tengan deudas tributarias van a optar por mayor flexibilidad, convenios de pago con tesorería sin intereses, que esos intereses son gigantes, entonces es una muy buena noticia. Y también suspensión temporal de acciones de cobranza judicial y remates por deudas tributarias. Esto solamente para pymes. Ahí están las vigencias. Vamos a revisarlas ya que las pueden consultar después. Y también hay facilidades administrativas de impuestos internos. Básicamente hoy todo se puede hacer por internet. Iniciación de actividades, solicitud de RUT, solicitud de autorización de documento, en fin. Hay un montón de trámites de impuesto interno, ahorita una serie de correos electrónicos donde esto se puede hacer. Y también se prorrogaron casi todas las declaraciones juradas. Ustedes las pueden ver ahí. Al principio era solamente la de sueldos y después afortunadamente las que vencían ahora o a fin de mes se postergan una semana y algunas incluso más. Ahí está el número de declaraciones juradas que se van a poder presentar algunos días después. Bien, vamos ahora, en los 15 minutitos que nos quedan, a repasar las preguntas. Vamos a ir en orden. A ver. Primero, Andrés Barra pregunta
si acaso, refiriéndose a las rentas atribuidas propias, que van a pasarse al sistema semi-integrado, si acaso por estar en el REC 100 RAP no pasan a formar parte de la base para global complementario. Pregunta Andrés. En mi opinión, no debería, porque esas son rentas que están ya completamente tributadas, de manera que si son bases globales estarían siendo objeto de doble tributación. No sé si Roberto, si me secundas en esto, yo creo que sería un despropósito que se pretendiera hacer que esas rentas fueran base de global. No sé cómo se va a controlar el de formulario. No, sí, lo que pasa es un poco lo que expliqué, que esas RAP que pasan al REC del régimen parcialmente integrado se mantienen ahí con un orden de imputación, sí, que no es opcional, sino que tiene que ser el primero que se distribuye. Y cuando se distribuya, justamente ya pagó toda su tributación, así que vuelve a tributar. No pierde esa calidad que es de alguna forma es una de sus características, que los impuestos corporativos e impuestos finales se pagaban eh, al cierre del ejercicio generado, y después esa renta no volvía a tributar nunca más. Así es. Luego, Carolina Mellado pregunta, ¿qué sucederá con los saldos pendientes de reponer del 14 TEL C, ex régimen 14B? La verdad, esa norma transitoria no la tengo muy en rato, no sé si... Eso era con saldo pendiente de reponer el 14C y el régimen 14B. 14T, no, es que de partida el 14 TER Me tiene imagino que se está refiriendo al caso de la reinversión y todas las normas de depreciación que después, en caso que tengan que reversarse. Mira, Carolina, tenemos que mirar un poquito en detalle la norma transitoria. No la tengo aquí abierta en este momento como para responderte a boca de jarro, así que te vamos a escribir para aclararte el tema. ¿Mm? Sí. En la Mauricio siguiente, Badamón. sí, Sí, justamente lo del formulario 22. Lo planteé un poco, el formulario 22 está en desarrollo, porque justamente nosotros tenemos eh, un equipo interno que se dedica a programar el ASISTAC, que es un programa que ocupamos internamente y también lo vendemos a público, y el formulario 22 que tenemos es el enviado por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, pero esto es en desarrollo, ¿sí? Este formulario fue cambiado a fines de febrero, a principios de marzo, y también tenemos a la espera el suplemento definitivo. Entonces, todo puede pasar en estos días, porque necesitamos incluso las instrucciones para, de alguna forma, los recuadros que mencionamos de la diferencia de la depreciación instantánea y de capital, que son normas que ya están vigentes. Entonces, esto es noticia en desarrollo. Así es. En el caso que no todos hayan leído la pregunta era de Mauricio Vagamondes, que plantea que al revisar la página del servicio en el F22 vigente no aparece el recuerdo 13. ¿Cómo corroborar si este recuerdo va o no va en la declaración? Y como acaba de decir Roberto, noticia en desarrollo. Luego Carolina Mellado pregunta cómo controlar la carga tributaria máxima cuando una persona recibe ingresos de diversas empresas. Sí, esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta, sí. Porque justamente la ley está quedando como una declaración de intención, pero no está quedando como, en un otro extremo, como una fórmula, porque justamente es una declaración de intención de que toda renta no va a poder pagar más de 44 o 45. El legislador de alguna forma se le hizo llegar esto en su minuto, pero por todo el enredo, por todo lo que pasó, entrar un poco más a desarrollar este escrito fue complejo. Así que yo me imagino que en la circular va a tener que quedar claro de cómo lo van a hacer. Pero una muy buena pregunta, porque son muchos casos y no era fácil escribirlo en una ley. Así que yo me imagino que la circular va a venir con varias hojas dedicadas a este tema. Sí, de hecho, porque hay varias formas de calcularlo que dan resultados bastante dispares. Y ahí, de hecho, a mí, por lo menos, me entran dudas respecto de si está dentro de la legalidad que el servicio regule esto demasiado, digamos. Porque en el fondo, dada la disparidad de opciones que hay, puede que sea complejo, digamos, pero tenemos que esperar la instrucción. Luego, Álvaro Ananías, o Ananias, no sé cómo se dice Álvaro, mis disculpas, pregunta si con esta forma vuelve en definitiva el mismo food de antes, pero con otro nombre.
Yo diría que no, en el sentido que el FUT tenía un criterio histórico, por así decirlo, donde uno iba a sacar las rentas de cada año con la tasa de crédito de ese año. Y ahora, digamos, el sistema es distinto, ya que tú sacas la tasa por medio de la tasa efectiva de crédito y sacas los créditos del SAC, de manera que ya no, digamos, el crédito histórico ya no es relevante, sino que lo que importa son los pesos que uno tiene en el SAC. Y desde ese punto de vista, a lo menos en mi opinión, por lo menos de su lectura, el artículo 14 quedó bastante más claro, no sé si más simple, pero por lo menos más fluido en su redacción, pero en mi opinión por lo menos no es el mismo FUT. Un comentario ahí, que también lo comenté cuando hablamos de la diferencia de capital. Cuando existía el FUT, la gracia era que el impuesto corporativo se pagaba en función de un resultado tributario y los impuestos finales iban en función del mismo resultado tributario que se controlaba en el FUT. Hoy en día, y el gran tema que tenemos, y por eso hay grandes problemas, y yo creo que por eso es la norma transitoria con el tema de la diferencia de capital, es que seguimos teniendo un resultado tributario para efectos corporativos, para efectos de impuestos finales se está tributando en base al capital propio. Entonces cambia un poco la estructura. De alguna forma, ya la renta líquida no de alguna forma sigue el camino hacia el contribuyente de impuestos finales, sino que pasamos de una renta líquida de impuestos corporativos a un capital propio para efectos que como un elemento de la determinación de la base imponible para efectos de impuestos finales, y la renta líquida que nos otorga al final son los créditos. Entonces, de alguna forma, hay diferencia con lo que era el sistema FUT. Así es. Bien, la siguiente pregunta es de Gustavo Rivera. Hola Víctor y Roberto, consulta sobre donaciones. Creo haber leído en las versiones previas a la ley de una franquicia para donar libremente 400 o 500 UF anuales para personas naturales. ¿Viene algo así? La respuesta es sí. Efectivamente no lo pusimos en la presentación, pero la ley de herencias viene con una modificación de que hay donaciones cuyo límite creo que era menos de 400 UF, son algo así como 250 UF, lo estoy verificando aquí. Lo estoy verificando aquí. Cuando lo encuentre te voy a mandar, Gustavo. Pero efectivamente son donaciones que se van a hacer sin insinuación, libres de impuestos, con ese tope, que se van a poder hacer al año. Pero si te lo haces a personas que tengan un grado de parentesco, hasta el segundo grado, esas donaciones se van a ir acumulando. Entonces, por 10 años, de manera que va a tener, digamos, que en el caso que haya exceso, todas esas donaciones se van a entender anticipo de herencia, y en fin, hay una norma que va a evitar que tú vayas haciendo donaciones chiquititas para, digamos, desprender de tu patrimonio y evitar que sean objeto de impuesto a la herencia, ¿ya? O sea, todas esas donaciones sucesivas a familiares se van a consolidar, y después, para efectos del monto del tope aceptado, de manera que si te pasa, va a estar igual sujeto al impuesto a las donaciones, y de esa manera no vas a eludir un impuesto a la herencia futuro. Pero esa norma existe, te confirmo el tope, que lo iba a ver acá, pero no encontré el archivo para no demorarnos, te lo envío. Bien, esa entonces la voy a dejar pendiente para mandarte. Bien, ¿qué más tenemos? Ya estarán preguntas administrativas, digamos, pero ya están resueltas. Aquí, Cecilia Yáñez pregunta: ¿las indemnizaciones voluntarias serán gasto aceptado? Es decir, que el solo finiquito será respaldo para aceptar el gasto, y si los montos de indemnización voluntaria son mayores a los topes, ¿también serán gasto aceptado? A ver, si uno lee el texto de la norma dice que las indemnizaciones voluntarias van a ser gasto. Ahora, evidentemente, tienen que cumplirse con los demás requisitos de todo gasto, ¿ah? Entonces igual va a haber que demostrar que la indemnización voluntaria no es porque sí. Y nosotros siempre vamos a recomendar que esas indemnizaciones, por supuesto, se respalden. Eh, eh, si son mayores a los topes, también debería ser gasto aceptado, en la medida que todo esté debidamente tributado, conforme a las normas que le sean aplicadas. Entonces, no sé si que en las instrucciones, no sé si el finiquito probablemente por sí solo va a ser suficiente. Yo en general recomendaría hacer algo más y que en el fondo de alguna manera se justifique
por qué una persona va a ser merecedora de una indemnización mayor. De hecho, en el oficio que salió ahora en marzo con esta nueva norma, se refiere no precisamente a este tema, sino que más bien a una renta vitalicia que una empresa pactó para sus ex trabajadores, ex ejecutivos, en donde la renta vitalicia incluso se traspasa a los familiares. ¿Ah? Y ese servicio le dice que no, que eso no es en interés del giro al final que beneficiara a los familiares y ni siquiera al trabajo con una renta vitalicia. Es súper discutible, pero en definitiva, mi recomendación por ahora, insisto, pero Impuesto Interno yo creo que va a tratar de sacar criterios más o menos restrictivos respecto a estas normas, de manera que cualquier cosa que hagamos que sea un cambio en relación al paradigma anterior, lo ideal sería tenerlo lo más sustentado posible y explicado desde el punto de vista económico, para evitar problemas. Bien. Luego, Cristian Núñez pregunta, ¿desde qué operación renta comenzaría a regir el tratamiento de los gastos rechazados? Y la respuesta es año tributario 2021, porque la norma de gastos rechazados entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año, por lo tanto, todos los gastos que ya estén incurriendo las empresas se van a tener que declarar el próximo año. Así que ya, digamos, los desembolsos de enero, febrero y marzo ya entran bajo la nueva norma. Entonces, Roberto, si un comentario. No. Perfecto. Luego tenemos a Rebeca Galvez. Dice que Roberto mencionó la posibilidad de que el impuesto a la renta sería pagado en julio. Mencioné yo. Pero además existirían convenios de pago sin intereses en cuotas. Pero no he visto Soy el escrito único en ninguna contador parte. no soy el único contador de Chile, pero no fui yo. Sí. Está dentro de las medidas de alguna forma que mencionó el gobierno, que las declaraciones de impuestos todas se van a enviar al Servicio de Impuesto Interno en los plazos estipulados, que es 30 de abril o 9 de mayo, y de alguna forma los convenios posteriores están en la página del Servicio de Impuesto Interno y se van a poder hacer. Pero lo que es declaración tiene que cumplir el plazo y toda esta información está en la página del Servicio de Impuesto Interno. Que hay un enredo porque justamente no está en la ley, en el proyecto de ley que se envió ayer al Congreso con estas medidas. Ahí creo que No, está... lo hace que en una materia de ley. Ese es el punto. Exacto. Lo hace que esto no está en la ley de reforma tributaria desde ahora, se anunció dentro del paquete de medidas que les mostramos algunas slides atrás. Hay algunas que que son materia de ley, y que ya están en el Congreso, y otras que son solamente materia de decreto supremo. Ese decreto supremo todavía no se hace público, y aquí va a estar el tema de las facilidades administrativas, es decir, de quitarle los intereses moratorios, de los convenios de pago. Pero ese decreto supremo por lo menos a mí no me ha llegado, tiene que ser tomado a razón por la Contraloría, pero no ha circulado, por eso que no está en ninguna parte, digamos, pero está en el anuncio que hizo formalmente el Ministerio de Hacienda. De hecho está circulando por ahí una minuta del Ministerio que viene con el detalle, digamos, de la medida. Así que todavía no existe formalmente, por así decirlo. Así que en ese sentido, Rebeca, tienes razón. Bien. Luego, alguien anónimo dice que es efectivo que hay que presentar DJDRL el 27 de marzo. En realidad no hay mucho más tiempo que eso para tomar decisiones de hacer modificaciones en este momento. Ese es el plazo que se amplió. A ver, de casi toda la ampliación que hizo el Servicio de Impuestos Internos, como que lo dejó para el viernes. Todo lo que vencía esta semana lo dejó como vencimiento el viernes y el próximo viernes, que algunas declaraciones juradas. Pero en esto a lo mejor yo no soy de la idea de estresarse mucho, porque las declaraciones de este tipo de cosas no se pueden rectificar, entonces igual hay un margen. Entonces, Así es. ahí se pueden rectificar, y la primera rectificación no tiene sanciones, así que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de la primera opción o la segunda, no más allá, y con los plazos que tengan de alguna forma a quien se le informan esta declaración jurada, la información que va adentro. Pero De hecho, cuando entró en vigencia la reforma del 2014, hubo algunos ejercicios donde habría varias declaraciones juradas que era imposible hacer. Impuestos Internos dijo, o sea, ponga cualquier cosa y lo arregla después, digamos. Y yo creo que aquí, dada la coyuntura, no hay ningún problema en rectificar después, digamos. Así que yo creo que en ese sentido comparto lo que plantea Roberto. Bien, después Gonzalo Collado pregunta, ¿desde qué mes este año se puede aumentar el sueldo empresarial por sobre el tope imponible? Esta es una norma que ya entró en vigencia, así que hay que pasar desde ya.
Esa es la respuesta, digamos. Esto entra El 1 de enero. ya se puede, ojo, eso sí, que es importante que esa remuneración sea de mercado. ¿Ah? Y eso ojalá sería bueno tenerlo más o menos respaldado, así más o menos, qué sé yo, si tienes la posibilidad de que un headhunter o hay algún benchmark que se pueda utilizar para cuánto está pagando el mercado por esa misma posición, porque Impuestos Internos puede fiscalizar que sea una remuneración de mercado, no puede ser la que se nos ocurra, digamos, pero ya se puede hacer. Bien, después, ya estamos un poquito en el tiempo, vamos a cubrir las que más podamos. Ya son las 10, pero dejemos los 5 minutitos más. Y con eso después ya el resto de las preguntas se las vamos a mandar por mail. Veamos aquí, esta no sé si es una pregunta, parece que no. César Flores pregunta, boleta electrónica. ¿Cómo operará? Las pymes tendrán que implementar un sistema tercero, no sé mucho qué es eso, o sea, otro sistema, ¿el cambio será paulatino? Es una buena pregunta, se supone que entra a operar en junio, ¿ya? Y me imagino que ahí los proveedores de software van a tener que adaptarse. No me queda duda que el software del servicio debería incluir la posibilidad de inmediato, pero ahí Roberto, no sé si han tenido más insight de cómo esto va a operar. No, esto hay que esperar justamente cómo se va a implementar. Si esto no es, esto es un temazo justamente para las pequeñas empresas. Así que esto es noticia en desarrollo. Así es. Luego, Jean Paul Núñez, ¿qué pasará con las empresas 14A que pasarán a Propyme y que mantenían existencia al término de la T2020, que para el T2021 podrán llevarla a costo de venta? ¿Hay que rebajarla durante el año comercial 2020? Sí, siempre y cuando no se hayan rebajado antes. En teoría no se debiera, porque justamente de 14A a Propyme, sí, estando con costos, lo que pasa en el nuevo régimen, como todo es por flujo al final del día, todo el stock que uno trae lo puede rebajar como gasto en el año que se incorpora el régimen Propyme. Lo importante es que no se haya rebajado dos veces, entonces no puedo rebajar algo que ya rebajé en el pasado, pero eso viene así, establecido. Así es. Luego, don José Manuel Barros pregunta si las compras de software y programas del extranjero por parte de empresas chilenas, por ejemplo, Skype, Zoom, etcétera, deberían enviar un nuevo invoice con IVA para poder pagar más IVA o pagar un formulario aparte para pagar el IVA. A ver, si entiendo bien, lo que estás preguntando es que esta empresa chilena si es un contribuyente de IVA, entonces en ese caso va a tener que efectivamente mandar una factura de compra, digamos donde esté el IVA, y declararlo ellos mismos. A nivel de formulario, eso debería ser, digamos, seguir las mismas normas del cambio de sujeto generales. No han salido las instrucciones, pero es cambio de sujeto full. Si es que hubiera, la empresa no fuera contribuyente de IVA, ahí la norma dejó un vacío en realidad. Porque la empresa no es extranjera, por lo tanto no debería hacer la declaración de régimen simplificado nueva que existe, o a lo mejor Impuesto Interno sí la va a habilitar, y tampoco van a estar obligados a ellos mismos, como son sujetos de IVA, a retener el impuesto, salvo que el Impuesto Interno los designe como agente retenedor. Así que, para el caso de empresas chilenas que contraten servicios digitales que no sean contribuyentes de IVA, todavía hay incertidumbre respecto de quién va a ser en definitiva el obligado a declarar y pagar el IVA. Puede que Impuesto Interno diga que va a ser el proveedor extranjero simplemente. Y sería lógico, pero no está tan claro en la norma. Espero haber contestado la pregunta, si no, escribe de nuevo y te lo mandamos después por correo. Bien, en estos últimos minutitos que nos queda, alcanzamos a ver dos más. Gonzalo Collao pregunta, en el caso de la cónyuge que trabaja efectivamente en la empresa, atendiendo al cambio en la ley que acepta como gasto su remuneración, ¿tiene toda su remuneración para que sea aceptada como gasto necesario o solo que sea razonable su monto? En mi opinión es lo segundo. Debería ser esto simplemente un monto razonable. Esto es una operación que, como toda la operación, está sujeta a fiscalización y evidentemente si es que es desproporcionado el impuesto interno va a poder cuestionar el gasto en base a la regla general. No se olviden de que todos los gastos tienen que cumplir siempre con los requisitos generales del gasto.
Por lo tanto, por ese expediente, el impuesto interno los va a poder rechazar en caso que no sean razonables. Vamos a responder una pregunta más, también de Carolina. Dice, para aclarar mi consulta respecto de los saldos por reponer. Respecto a la que no había quedado pendiente. Cuando se acogía el beneficio del 14 ter C y era 14B, tenía que ir reponiendo el beneficio en periodos siguientes. ¿Qué pasa con el saldo por reponer en adelante? No, Carolina, entendí la pregunta, y la respuesta es que quisiera revisar el transitorio con mayor detalle porque no la tengo aquí a boca de jarro, digamos. Esto ya es la fontanería misma del tránsito del sistema, así que me comprometo a que te enviemos la respuesta, y también se la vamos a enviar a todo el resto para que lo puedan ver. Bien. Muy buena la charla, es un comentario, muchas gracias. Y ahora sí la última, de Gonzalo. Buen día. Para efectos de donaciones, los clubes deportivos de barrio no profesionales ¿se consideran organizaciones sin fines de lucro? Las organizaciones sin fines de lucro, en general, son personas jurídicas, corporaciones o fundaciones, y tienen que ser contribuyentes. Los contribuyentes pueden ser este tipo de organizaciones. Una sociedad de hecho, que también es otro posible contribuyente, no debería ser considerada una organización sin fin de lucro. Entonces, en la medida que ese club de barrio esté organizado como una corporación o fundación, entonces sí podría considerarse. Si estás pensando en la norma de donaciones de estos productos que se dejan de comercializar, va a haber regulación de impuestos internos que establece una serie de requisitos. Estas fundaciones van a tener que inscribirse probablemente, van a tener que emitir certificados, entonces va a haber una serie de requisitos que van a tener que tener este tipo de organizaciones para poder recibir estos bienes y que las empresas los puedan deducir como gastos. Ya, y ahora sí una más, la última de José Calderón. Pregunta si habrá una norma de castigo cuando una empresa, antigua 14B, pasa el régimen PYME, actual 100% integrado, con contabilidad completa. No, al revés. No, claro, perdón, Roberto. Sí, no, al revés, porque al final se simplifica el tema, lo que se busca es que se le simplifique la contabilidad y los cálculos y las determinaciones de impuestos. Así que debería ser todo lo contrario. Sí, no hay castigo. A lo mejor lo que está pensando es si acaso los créditos con obligación de restitución que generó. Y la respuesta es que sí, digamos. O sea, si es que una empresa tiene créditos con obligación de restitución, entiendo que eso se tienen que seguir controlando, de manera que cuando distribuya, respecto de esas rentas que generó cuando era semi-integrado, van a tener que restituirse el crédito. No es que se blanqueen, digamos. Así es como entiendo la norma transitoria. No sé, Roberto, si tienes una lectura distinta. No, sí, eso de alguna forma se mantiene todo, no hay ningún castigo por el traspaso, que era antiguamente a lo mejor está, como pasó con la reforma anterior, que habían temas que considerar, pero ahora no. Bien, ya estamos al final del tiempo. Las preguntas que no alcanzamos a contestar, como decía, se las vamos a contestar por mail. Quiero agradecerles a todos su participación. Este es un formato nuevo, espero que les haya sido de utilidad, que hayan podido mantener la atención y el interés. Ha sido un agrado estar acá, y ahí en esa slide tienen nuestros correos electrónicos, Roberto y mío, en el caso que tengan alguna consulta. Les deseamos que tengan un excelente día, cuídense mucho, traten de quedarse en casa, y esperamos poder verlos en un evento posterior. Cuídense mucho. Listo, adiós, muchas gracias.